AudioJungle. Hablemos un poquito ya de la programación orientada a objetos y para hacer eso tenemos primero que hablar un poquito acerca de unos temas ya concretos de Java. Y con esto me refiero justamente a los modificadores de acceso, de los que hablamos muy poquito en un principio. Entonces voy a cerrar esta clase de vectores y lo que voy a hacer es crear una clase nueva para explicar eso. Entonces voy a crear una nueva clase. Esta clase le voy a poner modificadores de acceso. Sí, siendo una clase para ejemplificar algo. Muy bien. En Java tenemos 4 modificadores de acceso. ¿Sale? Voy a definir 4 variables con los 4 diferentes modificadores. El primero, el modificador de acceso más utilizado o más fácil de identificar es aquel que se llama public. Utilizas la palabra reservada public, guía de un espacio, el tipo de dato, en este caso voy a poner un entero, y el nombre de tu variable. Variable pública. ¿Ok? ¿Qué efecto tiene el modificador de acceso público? Bueno, como su nombre lo dice, provee un acceso general a cualquier otra clase de poder acceder a esta variable. ¿A qué me refiero? Actualmente, los ejemplos que hemos hecho, tal vez lo han notado, todos utilizan una sola clase. Es decir, por ejemplo, aquí en suma, declaramos la clase suma, aquí declaramos los métodos y aquí mismo declaramos el main, ¿no? En la clase vectores, por ejemplo, también declaramos nuestra clase vectores, declaramos aquí un par de métodos y unas variables y aquí mismo utilizamos el main, ¿sale? Todos los ejemplos que hemos hecho hasta ahorita tienen su propio main. ¿Qué sucedería si yo en vectores, en este main, quiero instanciar, por ejemplo, un objeto de la clase suma, que no está en este archivo, está en otro lugar, ¿no? Está en otra ubicación? Bueno, ahí es donde los modificadores de acceso comienzan a jugar. De manera que, si yo defino ya sea un método o una variable con el modificador de acceso público, entonces ese método o variable podrá ser accesible para cualquier clase desde cualquier ubicación, siempre y cuando haga una instancia de esta clase de modificadores de acceso. Vamos a verlo. Digamos que se me hace que será mejor crear una clase auxiliar para no modificar la de vectores que ya la subí. Voy a crear otra clase auxiliar solamente con un main. Entonces aquí le voy a poner esta clase modificadores. Y a esta clase lo único que le voy a agregar es un main. ¿Vale? Entonces, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, muy bien. Tengo aquí mi clase main y digamos que yo aquí en este main de test modificadores quiero crear un objeto de la clase modificadores de acceso, que es la que acabo de crear acá, ¿no? Entonces yo puedo venir aquí en mi main y decir, bueno, quiero un objeto de esa clase, voy a definir el objeto. Primero pongo el tipo de dato del objeto, que es más bien el nombre de la clase. El nombre del objeto, en este caso le voy a poner objma de modificadores de acceso, igual a un nuevo objeto de modificadores de acceso. ¿Vale? Ahí creé un nuevo objeto de la clase modificadores de acceso, ¿sale? La clase que creé anteriormente. Si yo utilizo este objeto
con el operador punto, veo que sí puedo acceder a la variable pública. Aquí me aparece variable pública, ¿no? Entonces, el hecho de yo poder poner aquí mi variable pública, ya es una prueba de que insert variable declarators. Bueno, es que estoy accediendo, pero no estoy guardando en ningún lugar. OBJ variable pública. ¿Qué era? Un entero, ¿no? Var 1. Solo estoy guardando un entero para que no me marque un error de compilación. Pero lo importante realmente es esto que estoy subrayando. Desde el objeto, utilizando el operador punto, yo puedo acceder a la variable pública. Y eso es precisamente porque la variable pública fue declarada como public integer variable pública. Ahora, ese es el primer modificador de acceso. Desde donde tú quieras, es decir, desde cualquier clase, en cualquier ubicación, sea que estés en el mismo paquete, aquí estoy en el mismo paquete TechGurus, pero si estuviese en otro paquete, no importa, aún así vas a poder acceder a la variable pública. Estás con todo el acceso disponible. Hay otro modificador de acceso, otro llamado protected. Sí. Pones la palabra reservada protected, tipo de variable protegida. ¿Ok? La variable protected. Esta define un tipo de acceso distinto a public. Es más restringida que public sin llegar a ser lo más restringido posible, que es otro tipo de acceso. Entonces, si yo agarro esta variable protegida y quiero acceder a ella mediante otra vez este objeto, VJMA, veo que en primer lugar me la pinta de otro color, ¿no? Me la pinta aquí amarilla. Para indicarme que tiene otro modificador de acceso y sí me deja acceder, ¿no? Integer var2 igual a variable protegida. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Si ambas pues son accesibles y una es protected y otra es public. Bueno, vamos a hacer la prueba y lo que voy a hacer es crear un nuevo paquete. En TechGurus voy a crear otro paquete y va a ser techgurus.paquete2. Y en este paquete, yo no quería este info, lo voy a borrar. En ese paquete lo que voy a hacer es mover mi clase de test modificadores. Me va a decir que si quiero actualizar la referencia, le voy a decir que sí. Ahora, moví mi clase de test modificadores al paquete 2 y de inmediato me marcó, hay un error en variable protegida y me dice que variable protegida es no visible. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucede que cuando tú pones un modificador de acceso de tipo protected, tienes acceso a esa variable siempre y cuando se cumpla una de dos condiciones. Ya sea que estés en el mismo paquete en el cual está la clase que define la variable. Por ejemplo, cuando test modificadores estaba en el mismo paquete de TGurus, tenía permitido entrar. Eso le permite el modificador de acceso protected. Esa es una opción. Otra opción sería que tú hicieras un extends de la clase modificadores de acceso. Y eso tiene que ver un poquito con la herencia que también veremos. Pero les adelanto, en Java puedes heredar, ¿no? Puedes heredar comportamiento y heredar atributos de otra clase. Entonces, si tú estás heredando, entonces en ese caso también podrías tener acceso. Por ejemplo, si test modificadores, y aquí estoy spoileando un poquito, utilizas la palabra extends para heredar.
extends. Digo que hereda de la clase modificadores de acceso. Modificadores de acceso. Pero no, esa es la de default. Perdón, ahí me confundí. Siempre me confundo con la de default y la de protected. Bueno, la de protected necesitas, ya sea que estés en el mismo paquete o heredando y estando en el mismo paquete también. Si estás fuera del paquete, no vas a poder entrar a protected, nunca. ¿Sale? Por eso es que aquí me marca el error y me dice que variable protegida no es visible, porque la cambié de paquete, la clase. Entonces, en eso radica la diferencia entre public y protected. Ahora, hay otra variable más, perdón, hay otro modificador de acceso llamado private o privado. Private, con la palabra reservada, luego el tipo de dato, en este caso integer. Le voy a poner aquí variable privada. Variable privada. Private es el modificador de acceso más restrictivo de Java. Private significa que esta variable que estoy declarando no va a ser visible por nadie que esté afuera de la clase modificadores de acceso, es decir, que esté afuera de la clase que lo contiene. Una variable o un método que es declarado como privado solamente puede utilizarse dentro de la clase en donde la definiste. No la puedes utilizar en ningún otro lado. ¿Sale? Es fácil de aprender, al igual que public. Los que son un poquito más confusos es el protected. Ok, entonces con variables privadas o métodos privados, tú los defines justamente para solamente utilizarlos dentro de la clase y que nadie más los pueda utilizar. ¿Cuál es el propósito de esto? Que nadie más pueda modificarle el valor. Digamos que esta variable privada no va a ser modificable desde afuera por ninguna otra clase. Solamente se podrá modificar de forma interna. Ahora ya tengo 3 y dijimos que éramos 4, ¿no? Ya habíamos hablado del cuarto modificador de acceso, que es el modificador de acceso por default. El modificador de acceso por default es un modificador que Java pone por ti cuando tú no declaras ninguno de los modificadores de acceso. Por ejemplo, si yo aquí pongo integer sin ningún modificador de acceso y le pongo aquí variable default, esta variable automáticamente tiene el modificador de acceso default de Java, que ojo, no es igual al modificador public. El modificador public es que todos lo pueden ver, el de default no es así, ¿sale? El de default no es public, no son equivalentes. Esa, si llegan a tomar el examen de certificación, es una pregunta de certificación y puede ser muy confuso, ya que cuando no pones el modificador de acceso puedes inferir que tiene el mismo acceso que una variable pública o que un método público, pero no es así. El modificador de acceso por default te da acceso a la variable únicamente cuando le estás heredando y estás ya sea dentro o fuera del paquete que contiene la clase en donde está la variable. Es decir, en este caso, para poder acceder a la variable default, tendríamos que utilizar la herencia y podríamos estar dentro del paquete que lo contiene, es decir, dentro de tcruz o fuera. ¿Ok? Estos son los 4 modificadores de acceso de Java. Usualmente, pocas veces van a ver el de default. Realmente, en código ya a nivel empresarial, yo no he visto que utilicen intencionalmente este modificador de acceso, pero existe y hay que saber para qué funciona. Los que más van a utilizar son estos 3 y el private es, yo creo que el más utilizado junto con el public. Nosotros en nuestro proyecto vamos a utilizar mucho el private y también el public, ¿sale? Pero bueno, vale la pena, por supuesto, revisar los 4, ¿ok? ¿Hasta aquí bien?
Sí, muchas gracias. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante ver los modificadores de acceso? Porque estos modificadores de acceso nos van a servir para explicar algunos de los conceptos de la programación orientada a objetos. ¿Sale? Ahora, déjenme buscar mi presentación. Un segundo. Um, tengo... presentación. Ah, ok. Una ventana. Ventana. Una pregunta. Sí, ¿Estos modificadores se aplican tanto para las clases como para los métodos y a la vez para las variables? sí, O sea, por ejemplo, si tú vas rápido a la clase de test, modificadores, cuando la creas, te crea public class, le puedes poner si quieres private class o protected class. sí, esa es buena pregunta. Mira, a ver, déjame regreso rápido. En, está cargando, creo. Ah, ok, creo que ya se puede ver. Sí. En mi clase, en efecto, cada vez que tú creas una nueva clase, por default te la pone como public class. Es válido desde el punto de vista del compilador poner una clase privada, una clase protegida, una clase con el modificador por default. Sin embargo, también hay una regla en Java, es una regla también de compilación que dice que tu clase exterior, es decir, esta clase que es la primer clase a nivel de anidación, Ujú. siempre debe ser pública y se debe llamar igual que el archivo que la contiene. Entonces, en este caso, esta clase modificadores de acceso debe ser pública forzosamente y debe llamarse igual que modificadores de acceso.java, que es el archivo que contiene la clase. Esa es una Ok, regla. Si yo aquí la pongo private, va a decir que hay un error aquí. Me dice, no es legal pues este modificador porque solamente clases privadas o abstractas y finales son permitidas. Quiere decir que debe ser pública. No hemos hablado acerca de las abstractas o de las finales, eso tiene que ver con comportamiento. Pero en cuanto a modificadores de acceso, las clases que están al nivel de anidación más alto, es decir, a este nivel, deben ser públicas forzosamente. Como lo comentamos también, puedes tener clases dentro de otras clases. Por ejemplo, aquí podría tener otra clase dentro de la clase modificadores de acceso. Class, la clase. Y esta clase, por ejemplo, al declararla así, tiene un modificador de acceso protected. Y la puedo poner privada. Estas clases que son anidadas o viven dentro de otra clase sí pueden tener el modificador de acceso que tú desees, privada, protected, el que quieras, cualquiera de los cuatro. ok. Muy bien. A ver, vayamos a la presentación. Ok. Bueno, vamos a empezar a revisar el paradigma de la programación orientada a objetos. Dijimos que, y adelantamos un poquito en eso, que en Java todo es un objeto, ¿no? Y que un objeto, hablando en términos de Java, puede ser cualquier cosa tangible o intangible. Tangible como un auto, como una calculadora, e intangible como una conexión a una base de datos, ¿no? Algo que no puedes ver ni tocar, pero que existe, ¿no? En Java todo lo vamos a manejar con objetos. Y hay algunos principios y hay algunas,
digamos, recomendaciones que se utilizan cuando estamos programando con objetos, ¿no? Los principios de la programación orientada a objetos. En primer lugar, la pregunta de qué es un objeto más allá del tema conceptual que ya comentamos de algo tangible o intangible. Bueno, es realmente una localidad de memoria, si lo queremos ver a un nivel físico, que tiene atributos o también llamados estados, que básicamente son las variables que definimos, y comportamiento que está definido por los métodos que estamos creando, ¿sale? Entonces, básicamente un objeto va a tener esos atributos o esas variables, con punto número 1 y número 2, va a tener los métodos. Y esos métodos, digamos que es el equivalente al comportamiento del objeto. Bueno, esto ya lo revisamos. Bueno, esto de los sets y gets, esto todavía no lo quiero ver porque tiene que ver con un principio orientado a objetos y ahí va a ser más sentido. Ahorita no va a hacer mucho sentido. Y este es el diseño. Acá hay constructores. Ok, bueno. Este de set y gets lo baja en pausa. Y bueno, ahora sí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos con la programación orientada a objetos? Tenemos que empezar con el modelado de esos objetos físicos, tangibles o intangibles, que vamos a utilizar en nuestro programa. Y una cosa bueno, de las primeras cosas que vamos a ver en este tema de la programación orientada a objetos es la herencia, ¿sale? La herencia en Java es una de las cosas fundamentales que utilizamos todo el tiempo para poder reutilizar código y hacer más extendible nuestra programación. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando estamos diseñando objetos y cuando estamos diseñando nuestro programa, nos damos cuenta que hay varios objetos que, aunque no son exactamente iguales, sí comparten ciertas similitudes. Y al compartirlas, entonces podemos tomar provecho de la herencia para no tener que reescribir lo mismo en cada objeto que es similar a otro y que solamente hay algunas cosas que cambian. En Java podemos heredar solamente de una clase a la vez, es decir, no hay herencia múltiple en clases. Ojo, en clases nada más. Después veremos otra cosa que son interfaces y es otro cuento. Pero en clases no hay herencia múltiple, solamente puedes heredar de una sola clase. Siendo así, una vez que tú empiezas a diseñar tu aplicación, entonces defines una jerarquía de clases, así le llamamos. La jerarquía de clases no es otra cosa más que definir cuál es la clase padre y cuáles son las clases hijas que van a heredar de la padre. En esta lámina, bueno, el objetivo principal es darnos una pista de una técnica muy básica, pero que aún sirve para poder determinar si nuestro modelado de clases es correcto o incorrecto. Y eso es utilizando la pregunta is A o has A en el caso de composiciones. Entonces, vamos a hacerlo con código porque así yo pienso que se pueden explicar mejor las cosas. Entonces, vamos a probar esa herencia de clases y vamos a utilizar esas preguntas is A y has A para validar si estamos modelando de forma correcta nuestra jerarquía. Entonces, vamos a regresar a Eclipse. Ok, está cargando, me parece. Muy bien. Entonces, voy a cerrar estas clases que me sirvieron para explicar los modificadores. Y lo que voy a hacer es crear un nuevo paquete, un paquete para explicar este tema de la herencia. Net Tech Gurus. Este proyecto que estoy haciendo todo completo lo voy a subir también para que tengan exactamente lo mismo que yo. Aquí le voy a poner herencia. Estos paquetes que estoy creando simplemente son para poner algún orden, pero después les daremos mucho más sentido.
ya que estemos en nuestro proyecto. Ok, aquí voy a definir mi jerarquía. Y digamos que yo estoy modelando una aplicación que se va a encargar de, de hacer una administración de usuarios y de bancos, ¿no? Es una aplicación bancaria. Entonces yo quiero crear una jerarquía para poder sacar provecho de ese tema de la herencia y al mismo tiempo reutilizar mi código. Entonces, yo ya sé que mi aplicación de sistema bancario va a necesitar usuarios. Va a necesitar usuarios que entren a la aplicación y hagan cosas y que tengan ciertas cualidades. ¿Sale? Ahora, hay distinto tipo de usuarios. Habrá usuarios que son usuarios del sistema bancario, pero que son parte del banco, ¿no? Digamos, usuarios que son cajeros o que son ejecutivos del banco. Y hay otro tipo de usuarios que son, digamos, los clientes finales, como nosotros, que tenemos alguna cuenta bancaria y que usamos tarjetas de débito o de crédito o el cajero automático, ¿no? Entonces, tenemos al menos tres tipos de usuarios. Uno que es un cajero, uno que es un ejecutivo y otro que es un usuario que es un cliente final. Ahora bien, esos tres usuarios eh, probablemente compartirán cierta información. Es decir, los tres usuarios tienen un nombre de usuario, los tres usuarios tienen un password, los tres usuarios tienen una dirección. Sin embargo, también tendrán algunas diferencias, como por ejemplo pueden ser las facultades que tienen sobre el sistema o las operaciones que pueden realizar. Entonces, dado que notamos similitudes y diferencias, vale la pena, ya que estamos haciendo nuestro programa, hacer un modelado de esa entidad, así se le llama, digamos, a las, a esos puntos relevantes, esos perfiles relevantes que tienes en tu aplicación, les llamas entidades. ¿Sale? Entonces, esa entidad, que es un usuario, puede ser modelada. Y lo que decimos es, bueno, voy a crear una nueva clase y voy a decir, voy a crear una clase que sea el cajero. ¿Ok? Y este cajero, voy a decir que tiene pues algunas propiedades, ¿no? Y las voy a poner privadas porque, por ejemplo, voy a poner private string nombre y la pongo privada porque no quiero que ninguna entidad externa a la clase cajero pueda modificar el nombre. ¿Ok? De la misma manera voy a poner la siguiente propiedad privada. Voy a poner contraseña. No, solo voy a poner pwd, no tenemos la ñ. Sí. Luego lo voy a poner otra propiedad privada que sea dirección. ¿Okay? Voy a poner otra propiedad privada, string, que sea ID cajero. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ahí tengo una clase cajero con 4 propiedades que son privadas y ya, por ahora. Ahora, ya tengo un usuario. Sé que también voy a necesitar otro usuario que es el ejecutivo del banco para mi sistema, ¿no? Entonces, bueno, vengo aquí a mi paquete y creo otra clase que sea mi ejecutivo. Entonces le pongo aquí ejecutivo. ¿Vale? Ahora, mi ejecutivo, bueno, también es una persona, ¿no? Entonces, también tiene una propiedad privada, en este caso, que es el nombre. También tiene una propiedad privada que es la contraseña o el password. También tiene una propiedad privada que es la dirección. ¿Ok? Por otro lado, tiene una propiedad que también la voy a poner privada. Y aquí le voy a poner que tiene un ID de ejecutivo. ¿Ok? Esta es una propiedad únicamente de este ejecutivo, ¿no? Nadie más la tiene porque solamente los ejecutivos pueden tener un ID ejecutivo.
Y otra propiedad más tiene string, la propiedad string, que es su número, voy a poner num escritorio, el número del escritorio, ¿no? Donde se sienta. Tiene un escritorio asignado y es algo que solamente un ejecutivo tiene. ¿Okay? Entonces, es otra clase, la clase ejecutivo, que tiene todas estas propiedades. Estamos modelando este objeto, el ejecutivo. Por último, vamos a tener otro usuario, y este es el usuario cliente, que seríamos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros como clientes, una vez más tenemos un nombre, tenemos un password, tenemos una dirección y algo que tenemos y que nadie tiene más, que digamos que es el acceso, que es tarjeta de crédito, y también tenemos private bank, tarjeta débito, ¿ok? Son cosas que solamente un cliente tiene, ¿ok? Solamente un cliente puede tener su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito. Ahora, ¿qué es lo que notamos? De inmediato notamos que las tres primeras propiedades, nombre, password y dirección, se repiten tanto en cajero como en ejecutivo como en cliente, ¿no? Y hay otras propiedades que no se repiten. Entonces, basado en este modelado, decimos que podemos crear una jerarquía para poder sacar provecho de la herencia, de manera que si creo una nueva clase, a esta clase le pongo ya un nombre genérico, por ejemplo, le pongo usuario, y a este usuario le pongo las tres propiedades que se repiten, private, string, nombre, private, string, wd y private, string, dir. Si yo creo este usuario y luego digo, tanto cajero como cliente como ejecutivo son usuarios del sistema, los tres son usuarios, son diferentes tipos de usuario únicamente. Entonces yo puedo crear una jerarquía y puedo crear una herencia. Entonces, lo que digo es ejecutivo, en lugar de tener este código aquí, voy a hacer que lo herede de una clase padre. ¿Y cómo lo hago? Borro esos atributos. Y aquí, después del nombre de la clase, pongo la palabra reservada extends. Y luego pongo el nombre de la clase de la cual quiero heredar, en este caso, usuario. De esta manera, estoy heredando esos atributos que usuario tiene a ejecutivo. Ahora, vamos a hacer lo mismo con cliente. Voy a borrar estos. Le pongo extends, usuario. Luego, en cajero hacemos lo mismo también. Borro estos. Pongo extends, usuario. Extends, usuario. Y ahora tengo tres usuarios que son de diferente tipo. ¿Cómo sé que sí estoy realmente heredando esas propiedades? Es fácil. Usuario ejecutivo, bla, bla, bla. Voy a crear una clase solamente para pruebas, aquí mismo en este paquete. No se preocupen, voy a subir todo este proyecto por todas las clases que están aquí. Le voy a poner aquí test herencia. Y le voy a poner aquí un main. ¿Okay? Y dentro del main, lo que voy a hacer es crear un nuevo objeto de la clase cajero.
por ejemplo. Cajero C igual a new cajero. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pusimos nuestras propiedades privadas. Cajero tiene aquí una sola propiedad dentro de la clase cajero, ¿sale? ID cajero. Pero está heredando de usuario. Y usuario, a su vez, tiene 4 propiedades más. Ahora, estas propiedades son privadas, lo que quiere decir que yo no puedo acceder desde esta otra clase a ellas. Si yo pongo aquí C. Vemos que no me aparece ninguna de esas propiedades, ya que están privadas. Entonces, lo que usualmente se hace es que tú defines propiedades privadas y esto es una técnica muy utilizada en la industria y es algo que se van a encontrar constantemente. Tú defines las propiedades privadas, por ejemplo, en este caso de, ¿cuál estamos probando? Cliente, no, cajero, perdón. Y luego defines métodos de acceso para esa propiedad que ha sido declarada privada. Son llamados métodos get y métodos set. Básicamente es definir un método para poder modificar esa propiedad por un medio controlado y para poder acceder al valor también por un medio controlado. ¿Sale? De manera que si yo quiero acceder al valor actual de cajero, de ID cajero, perdón, ID cajero, entonces declaro un método que sea público, que me regrese un string y que siga esta convención, la palabra get, que ojo, no es reservada. Esta simplemente es una convención de la programación de Java y que muchos frameworks de Java utilizan, entonces hay que aprenderla porque es algo que vamos a hacer constantemente. Entonces pones la palabra get y luego pones el nombre de la propiedad, esta vez empezando con mayúscula ya que sigues un camel case, es decir, como get es minúscula, ID cajero comienza con mayúscula, ID sigues igual, cajero. Como está propiedad solamente iniciando con mayúscula. Un método que se llama getIDCajero y lo único que hace es regresar el valor que tiene ID cajero actualmente. Ahora, este método es un poco difícil verle la utilidad en este momento, pero la tiene. Yo declaré la variable privada, ¿de acuerdo? Nadie puede acceder a ella. Y luego declaro un método público que sí es accesible desde cualquier lugar, en el cual obtengo el valor de la variable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de ponerla privada si a fin de cuentas voy a tener un método público para regresar su valor? Bueno, este getIDCajero tiene la ventaja de que si tú quieres hacer una validación antes de regresar el valor para asegurar que el valor es un valor conocido o es un estado conocido, puedes hacerlo. Por ejemplo, digamos que antes del return puedes decir if, y es solamente un ejemplo, if ID cajero es, no sé, es igual a vacío, entonces regresa un 0, regresa un NA, ¿no? Y si no, else regresa el ID cajero. Es decir, defino el método dame el ID del cajero y dentro hago una validación y digo, si el ID del cajero es vacío, entonces regresa un NA. Y si no es vacío, entonces sí regresa el ID que tiene. Con esto me aseguro que el ID cajero siempre esté en un estado conocido. ¿Sale? Para esto se crearon estos métodos, get y set públicos. El get es para obtener el valor. En este caso no tenemos ninguna validación. Y con este propósito se crearon y luego muchos frameworks de Java como Spring, como Struts, como JSF, etcétera, 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 los adoptaron. Adoptaron estos métodos, get y set. Ahorita pongo el set. Lo que quiere decir que muchos de esos frameworks necesitan que tú declares
tus propiedades privadas forzosamente y que declares estos métodos de acceso, tal cual, como public get ID cajero y su contrapuesto, que es public. En este caso es void porque no va a regresar ningún valor y es set, la palabra set, sigo del nombre de la propiedad, ID cajero, recibe un valor de tipo string. Usualmente lo va a encontrar en esta convención en la cual lo llaman exactamente igual que la propiedad. Esto también puede ser muy confuso. Vamos a revisarlo. Y lo que haces dentro es poner la palabra reservada this, el operador punto, ID cajero, igual a ID cajero. Ahora, este todavía está más confuso que el get. ¿Por qué? Porque ID cajero, el objetivo de este método es uno, que sea público, claro, para que cualquiera pueda acceder a él. Y otro es que recibe un valor de tipo string y ese valor lo asigna a la variable privada que hemos declarado. Muchas veces se lo van a encontrar con esta notación, que la variable de entrada para el método la declaran con el mismo nombre que la variable privada de la clase. Como la declaras con el mismo nombre, y es válido declararla con el mismo nombre porque esta es una variable local de método, es decir, es una variable que solamente vive en el método setID cajero. Y la variable que estoy aquí subrayando de la línea 6 es una variable de instancia, que quiere decir que es una variable de clase. Al ser válido esto, si tú pones ID cajero igual a ID cajero, tratando de referirte una a la variable de instancia, asignándole la variable local, pues te marca una ambigüedad. Te dice que pues hay una ambigüedad ahí. Entonces, lo que utilizas es la palabra reservada this. La palabra reservada this te sirve para referirte a miembros de la clase en la cual estás trabajando. Es decir, si tú le pones this, es como si dijeras, estoy refiriéndome al ID cajero de la clase cajero, no al ID cajero que está aquí en el método local. Entonces, por eso es this ID cajero, y con this ID cajero te refieres a esta variable, a la variable de la línea 6. Y así evitas la ambigüedad. Ahora, tal vez una salida simple sería, pues cambia de valor a esta variable y en vez de ponerle igual, pues ponle otro valor, ¿no? Está bien. Sí, tiene sentido. El punto es que, una vez más, muchos frameworks adoptaron esta notación de get y set, y esos frameworks, y además el estándar de Java es que se llamen igual y que se utiliza la palabra reservada this. Entonces se los van a encontrar así siempre, los gets y los sets, que se llaman igual y tienen un this nada más para evitar la ambigüedad. Y siempre los van a encontrar en pares. Quiere decir que por cada variable privada que ustedes declaren, van a tener un get y van a tener un set públicos. ¿Ok? Tanto es su adopción que incluso el mismo IDE de Eclipse te da unos atajos para poder generar estos gets y sets de manera rápida sin tener que escribirlos como yo lo hice ahorita manualmente. Si los borro y yo acá le doy clic derecho en una sola blanca y busco la opción que dice Source, aquí, en Source, encuentran este menú contextual y hay una opción que dice generar Getters and Setters. Si le dan clic a esa opción de generar Getters and Setters, les abre este panel en donde les muestra las propiedades que tú tienes declaradas como privadas. En este caso, ID cajero. Y te dice, ¿quieres generar el get? Dale check aquí. ¿Quieres generar el set también? Dale check aquí. Lo seleccionas y le hacen generar y automáticamente te pone el get y el set. Entonces, tanto es su adopción de estos dos métodos y son tan utilizados que pues el IDE mismo te ayuda a que los pongas para que no tengas que escribirlos todos, ¿no? Esta forma de trabajar es una forma de trabajar muy usada en Java y tiene que ver directamente con un principio de la programación orientada a objetos.
que les adelanto un poquito porque veremos todos. Esta forma de trabajar tiene que ver directamente con el principio del encapsulamiento, que básicamente se refiere a que ocultas las cosas o ocultas el acceso directo a una variable y proporcionas solamente métodos de acceso controlados para modificar su valor. Entonces, cuando hablas de encapsulación, como un principio de la programación orientada a objetos, te refieres a ocultar o proteger la modificación directa de una variable y proveer métodos de acceso para obtener el valor actual o modificarlo. Me estoy adelantando un poquito porque esos principios los veremos más en detalle, pero bueno, ya que estamos explicando el get y el set, hace sentido. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sale. Yo nada más tengo una duda. Si es privado, ¿por qué lo permite? Se supone que es privado. O sea, es privado, pero para el paquete, para la clase. Si lo Es, muevo a... uh-huh. ¿No debería ser público? O sea, la clase para que todos lo pudieran mover. No debería ser público. ¿Te refieres a la variable? ¿A esta? ¿ID Ajá. cajero? O sea, esto del get y set es Ajá. solamente para que esa misma clase se dé a entender entre ella misma, al ser Sí. privado. Sí, al ser privado, tú puedes modificar su valor solamente dentro de la clase. Es decir, Mm, cualquier método dentro puede modificarlo. No hay problema, porque estás dentro. adentro. Pero, Sí, por ejemplo, si lo quiero modificar desde cliente, pues no voy a poder porque está privado. exacto. Ok, Justo así. Ujú. ok, ya, ni duda. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestra variable privada y ya tenemos nuestros modificadores de acceso, ¿no? Tanto getID como setID. Ahora, si yo voy una vez más a mi test herencia, en donde he creado un objeto de la clase cajero, pongo el operador punto, busco los métodos que tengo disponibles, veo que tengo el getID cajero y veo que tengo el setID cajero, ya que los declaré públicos, ¿no? Pero todavía no veo el efecto de la herencia, porque el ID cajero y estos métodos, getID cajero y setID cajero, pues están en la clase cajero, es lo que acabo de hacer. ¿Dónde está la herencia? ¿Dónde veo que realmente estoy reutilizando lo que viene de la clase padre, en este caso usuario? Pues bueno, usuario también pusimos sus propiedades privadas y por eso no podemos acceder a ellas desde afuera de la clase. Entonces lo que voy a hacer aquí es crearle gets y sets de la misma manera que hace rato. Bueno, un shortcut de teclado para Eclipse es presionar Alt, Shift, S, todo al mismo tiempo, y les saca este menú contextual en donde ya aparece la opción de Getters and Setters. Eso es la otra forma de sacar el menú. Es lo mismo que si lo hicieran con el botón derecho y Source y generar Getters and Setters. Entonces saco el menú contextual y voy a generar Gets y Sets de estos tres. ¿Cómo dijimos que ese es el shortcut? Es Es, Control Shift. perdón, es Alt Shift S. Ah, excelente. Shift S. Ok, Gracias. entonces, no, ¿de qué? Genero los gets y los sets de cada una de estas variables, dos por cada variable, tanto su get como set, de la clase usuario. Y ahora sí, ya que cliente está heredando de la clase usuario, perdón, estoy en el cajero, ya que cajero está heredando de la clase usuario, entonces, si yo voy a test herencia, y aquí pongo el operador punto, veo que ya tengo mis métodos de getDir, por ejemplo, para obtener la dirección, getNombre, getPassword. Estos métodos son métodos que está heredando la clase cajero de la clase padre, ya que son métodos que yo no definí aquí. Yo los definí en usuario. ¿Ok? Y los heredo. ¿Sale?
Entonces, ahí vemos el efecto de la herencia. Lo mismo funciona para las otras clases. Es decir, para ejecutivo, nada más le voy a generar sus get y sus sets de estas. Ajá, para ejecutivo y para cliente. Gets y setters de esta. Ok. Y está. Entonces ahora tengo 3 clases que están heredando, perdón, de una sola clase, de la clase usuario. Y por lo tanto están heredando tanto variables como comportamiento. Ahora, ahorita hemos visto métodos y eso está bien, pero también quiero demostrarles que las variables también se están heredando. Para eso, en la clase usuario voy a declarar una variable que sea pública para que se pueda acceder sin necesidad del método get. Entonces voy a poner la variable aquí que sea pública, string, algo que puede ser público en un usuario, el nombre, el password, la dirección, un nickname, ¿no? Un alias, mejor. Estamos en español, alias. Un alias puede ser público en un usuario, ¿no? Eso lo defino acá. Entonces, como lo tiene el padre, automáticamente todos los hijos, tanto el cliente como el ejecutivo como el cajero, lo van a tener. Y aquí en test herencia podemos comprobarlo. Con el objeto cajero, si le pongo C, operador punto, veo que puedo acceder al atributo alias, ¿no? Y podría cambiarlo si así quisiera. Entonces vemos cómo la herencia en Java nos ayuda, número 1, a reutilizar código y número 2, a dar una estructura a nuestro modelado de entidades. Ahora, a lo que íbamos es, hay una forma muy sencilla, pero pues útil de determinar si nuestra herencia está bien hecha. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces cuando estamos modelando estamos inseguros de saber si algo debería de heredar de otra cosa o no. En este caso es muy directo, ¿no? Un cajero es un usuario, al igual que un ejecutivo o un cliente. Pero tal vez si tuviésemos una entidad como cualquier otra cosa, tal vez un cajero automático, ¿no? Un cajero automático es, digamos, otro objeto, es, digamos, otra entidad, otra parte del banco, y estamos inseguros de si el cajero automático debería de heredar de la clase usuario o no. Entonces, lo que decía la lámina es que podemos utilizar la técnica del is-a para una validación. El is-a es simplemente una pregunta que te haces cuando estás haciendo el modelado. Lo que dices es, cuando estás creando una clase y quieres que herede de otra, dices, esta clase es un y el nombre del padre para hacerte la pregunta de si estás modelando bien. Por ejemplo, el ejecutivo es un usuario, pues sí es, ¿no? Está bastante directo y lo validas. Pero el cajero automático es un usuario, entonces ahí te das cuenta que no. Esa técnica así de sencilla puede ayudar algunas veces a disolver algunos debates en cuanto al modelado de clases. ¿Sale? Entonces, a eso se refería con el is-a en la lámina que vimos. Muy bien. Aquí ya tenemos nuestra herencia, todo bien. Y perfecto. Ok, ¿preguntas de esta herencia? Sí, yo tengo una. Ujú. Ahorita estamos, por ejemplo, cajero está extendiendo, heredando de usuario, ¿no? Ujú. Y por lo mismo en la clase de test herencia lo podemos ver. Test herencia. Sí. Pero si nosotros quisiéramos utilizar, por ejemplo, las propiedades de usuario dentro de ejecutivo o cajero, ¿también se podría? ¿Dentro de ejecutivo o dentro de cajero? Podrías utilizar
Sí, los métodos get, los que son públicos. Por ejemplo, si dentro de ejecutivo tú, digamos que defines aquí un main, ¿no? O sea, solo puedo utilizarlos usando un main, no puedo... El que quieras. Digamos, voy a crear otro método que puede ser como sea, puede ser incluso privado, ¿no? Private, Ajá. que no regrese nada, void. Y le voy a poner solo un método 1. ¿Ok? Que no reciba ningún valor. Y aquí dentro quieres utilizar a cajero, ¿no? Entonces creas un objeto de cajero. Cajero C1 igual a new cajero. ¿Vale? Y aquí con C1 puedes acceder a todo lo que sea público dentro de cajero. Por ejemplo, puedes acceder al alias, cambiarle el valor si quieres. Con C1 puedes utilizar el get y obtener su nombre. Y así. Ok. Y todo lo que sea público es accesible desde cualquier ubicación. Ok, ¿más preguntas de la herencia? ¿No? Muy bien. Bueno, ahorita haciendo este ejemplo ya hemos visto dos de los principios de la programación orientada a objetos. Uno es la herencia, que lo acabamos de revisar. Otro es la encapsulación, que como ya vimos, es el mecanismo que usamos para ocultar el acceso directo a algunos miembros de tu clase y simplemente proveer algunos métodos para poder modificar el valor. Esa es la encapsulación. Encapsulas la información de manera que no es accesible de forma directa. ¿Ok? Ese es el segundo principio de la programación orientada a objetos. Ya vimos herencia, ya vimos encapsulación. Hay otros dos que esos tal vez son los más abstractos. Uno precisamente se llama abstracción. ¿A qué se refiere el principio de abstracción en la programación orientada a objetos? Perdón, ¿puede repetir la definición de encapsulamiento? Encapsulamiento es el mecanismo que utilizamos para ocultar o restringir el acceso a miembros de nuestro objeto y proveer solamente métodos controlados para modificar su valor. Gracias. En términos más simples, podría ser la encapsulación es simplemente el arte de ocultar cosas. Es decir, si tienes una variable, la ocultas con el private, entre comillas la ocultas, ya que el private hace que nadie pueda acceder a ella, ¿no? Afuera de la clase. Entonces la estás ocultando del mundo exterior, digámoslo así, y solamente provees los métodos get y set para modificarlos. Entonces ahí estás encapsulando esta propiedad. La encapsulas para que nadie la pueda utilizar de forma directa. Muy bien. Ahora, nos da tiempo de hablar un poquito de la abstracción. La abstracción es otro de los principios de la programación orientada a objetos. La abstracción se refiere principalmente a detectar dentro de tu código aquellos bloques de código que pueden ser sacados de tu programa y puestos en algún lugar aislado de manera que puedas reutilizarlos después. Y nosotros de hecho lo hicimos ya una vez hoy en nuestro ejemplo de vectores. Si regresamos a nuestra clase de vectores, ¿recuerdan lo que hicimos con imprimir? Con imprimir, nosotros en un principio, aquí en la línea 18, teníamos el for que imprimía, ¿no? Lo teníamos aquí en la 18. Y luego, en este método sumar vectores que imprimíamos, luego nos dimos cuenta que ese mismo código lo íbamos a utilizar para imprimir A e imprimir B. Entonces, en lugar de duplicar el código que teníamos para imprimir, que en este caso era el for, lo voy a poner para que sea más explícito, para imprimir, en vez de reutilizar, perdón, en vez de copiar y pegar este for y decir, bueno, ahora quiero imprimir el vector A y el vector B, pues voy a repetir este código aquí
así, ¿no? Para poder imprimir B, para poder imprimir A, y aquí arriba estoy imprimiendo C. Ahora, la abstracción se refiere precisamente a lo que hicimos. Detectamos que este código se está repitiendo y lo estamos utilizando en más de una ubicación. Entonces, lo abstraemos, así le llamamos, lo abstraemos. Quiere decir que lo sacamos del código y lo ponemos en una función o en un método que pueda ser reutilizable, como fue el método imprimir vector. Entonces, lo que hicimos aquí fue una abstracción del método imprimir, ya que al detectar que se repetía, dijimos, bueno, vamos a quitarlo, vamos a ponerlo en un método, vamos a abstraerlo en un método, y en ese método simplemente tendremos que invocarlo tantas veces lo necesitemos. Ese ejercicio que hicimos fue una abstracción y sin darnos cuenta estuvimos aplicando un principio de la programación orientada a objetos. En términos más llanos, podría ser que la abstracción es simplemente la habilidad o la técnica de detectar el código que se puede reutilizar y ponerlo en un método que tú puedas invocar tantas veces como lo necesites, como en este caso el de imprimir vector. Abstrajimos el código de imprimir en una función o en un método, mejor dicho, y utilizamos ese método en 3 diferentes ocasiones. A eso se refiere la abstracción. ¿Sí? ¿Más o menos? Creo que sí, ¿verdad? Sí, gracias. Seguro van a Correcto. salir más dudas adelante, ¿verdad? Pero sí. Seguro sí. La abstracción es una habilidad que pues vamos detectando poco a poco, bueno, vamos mejorando. Nos queda un principio más de la programación orientada a objetos. Son 4. Ya vimos herencia, ya vimos encapsulamiento, ya acabamos de hablar de abstracción. Nos falta el último, que es polimorfismo. Yo tengo una duda, perdón. Sí. Por ejemplo, el método este de imprimir vectores de Foul, ¿no? Voy. ¿Perdón? El método de imprimir vectores de Foul. El método de imprimir vectores sí es default. Tiene Y un eso de modificador default. un método de Foul, ¿desde dónde se puede acceder o Un método se puede default acceder? Ajá. puedes accederlo desde una clase que hereda la clase que define el método. Por ejemplo, aquí vectores define el método por default. Entonces, clases que hereden de vector de esta clase, clases que hereden de esta clase pueden utilizar el método default y estando en el mismo paquete. O sea, otra clase en otro paquete no podría acceder a él. Otra clase en otro paquete no podría acceder a él. Exacto. Ah, ok. Ujú. Solamente en el mismo paquete. Sí, Ujú. sí, en efecto. Les comento, no es... Sí, adelante. Sí, nada más, bueno, por el momento sí. Ah, perfecto. Sí, les comento, no es usual utilizar el de default, no de forma intencional al menos. Yo siempre recomiendo poner public o protected o private para que sepan claramente quién tiene acceso o no. Bueno, resumiendo, vimos esos 3 principios, aparte de lo que vimos de los modificados de acceso. Nos queda pendiente el principio de polimorfismo. Ese principio requiere ejemplos, yo creo que para poder asentar bien su comprensión. Lo dejaremos para la siguiente sesión y con eso abordaremos los 4 principios de la programación orientada a objetos. ¿Sale? Una vez hecho eso, vamos a hacer algunos ejercicios ya con objetos, con esas clases que hemos creado, para empezar a familiarizarnos más con ese tipo de programación. Eso es todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta adicional o comentario? No, todo bien. Ok. Voy a subir este ¿El proyecto. paquete no lo vas a cargar completo? Sí, todo el proyecto que tengo lo voy a subir a la plataforma en un zip. Ok, muchas gracias.
Yo tengo una pregunta, pero de igual manera creo que se va a responder después, nada más. No sé si me lo puedas reafirmar, Juan. Este pilar que acabamos de ver de abstracción no es lo mismo que la palabra reservada abstract que utilizamos para una clase o algo así. No, definitivamente no es lo mismo. Abstract se refiere a... Voy a silenciar tantito tu micrófono, compañero. Ok, ya. Perdón. Abstract se refiere a un tipo de herencia que tiene que ver mucho con el polimorfismo. Ok. De hecho, en la siguiente edición vamos a ver eso de abstract y otros dos conceptos que van de la mano con abstract y de la mano con polimorfismo, que es sobreescritura y sobrecarga. Ok. Uh-huh. Sí. Perfecto, gracias. No hay qué. Bueno, entonces hablaríamos de nuevo el martes. Tengan un buen fin de semana largo y gracias por su atención. Bonita noche. Igualmente, Muchas gracias. 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 Hasta luego.